Ok, que ya me estoy conectando. A ver cómo va por lento. Ok, sí, ya vi que está lento tu internet. Dame un segundo Sí. que se me quedó algo en lo que nos conectamos, ¿sí? Sí. Ay, perdón por la tardanza, pero tuvimos problemas con el internet. Ya la psicóloga Laura Paris está por ahí. Mientras, ahorita viene, vamos a esperar tantito para que se unan más personas y espero que esté jalando bien el internet esta que vamos a estar conectados porque me está fallando con la lluvia. Entonces, ya se empiezan a conectar, Laura. Ok. Vamos un minutito más en lo que se une más gente y ya si no que se vayan uniendo por ahí. Vale, está bien, no te preocupes. Okay. A las 8:05 comenzamos. Ya unos... Me parece bien. ¿Está lloviendo por tu casa, dices? Sí, sí, por eso les digo que traigo el internet, pero bueno, a ver cómo va. Pues vamos a empezar. Para mí es un gusto tener a la psicóloga Laura Paris con nosotros. Ya durante el día les estuve platicando un poquito de lo que ella hace, del libro que ella tiene, que al final de esta plática nos va a hablar un poquito. Ella es psicóloga cognitivo-conductual y tiene diversos cursos y estudios sobre diversidad sexual. Laura, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme y pues gracias por la invitación. Esperemos pues que las dudas y bueno, todo lo que vamos a platicar el día de hoy pues sea importante y relevante para todas las personas que nos están viendo. Sí, así es. Pues bueno, vamos a empezar con esta plática. Espero no estarme cortando mucho porque está lloviendo por acá y eso afecta un poquito la intensidad de mi internet, pero bueno, vamos a ir dándole mientras se pueda, ¿no? Pues Vale. bueno, Laura, ahora sí que eres mi tocaya. Me gustaría primero que nos platicaras un poquito a qué te dedicas para que ya entremos después en materia de todas las demás preguntas y que la gente entienda un poquito de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Claro que sí. Bueno, pues como ya hiciste un poquito de preámbulo, efectivamente soy psicóloga, soy especialista igualmente en terapia cognitivo-conductual y mi fuerte es la atención a personas de la diversidad. Entonces, básicamente, bueno, ahorita por la pandemia estoy atendiendo pacientes vía en línea. Normalmente los atiendo en sesión en el consultorio. Atiendo tanto niños, atiendo padres, atiendo padres homoparentales, lesbomaternales, atiendo padres que tienen niños con hijos trans en transición, atiendo adolescentes, también esta parte de la orientación acerca de pues tanto de su orientación sexual
o su identidad de género, que bueno, son conceptos que quizás ahorita en la práctica vamos a ir como diferenciando. Y adultos atiendo tanto personas particulares como también parejas, igualmente parejas pues de todo tipo. Y bueno, básicamente es un tema, digamos que aquí en México es un tema poco tocado, un tema quizás un poco delicado, porque a veces como psicólogos creemos que la diversidad como es que es un tema muy sencillo, la sexualidad es un tema muy sencillo de tratar, pero sí me ha tocado colegas que sí, cuando de repente les llega un paciente, creen pensar que vienen porque la chica dijo que era lesbiana, pero no venía por ese tema, sino venía por otra cuestión particular. Entonces, un poco como que vas aprendiendo esta parte de cuándo sí es porque vienes por una situación de diversidad o cuándo no, porque también en consulta, pues, no, aparte de personas de la diversidad, pues también tengo pacientes que son heterosexuales y vienen por otros temas, generalmente temas ansiedad, temas de depresión, temas de dependencia, trastornos de la personalidad, más o menos como cosas así por el estilo. Claro, bueno, pues ya para entrar en materia y ya ir un poquito, explicando algunos términos que dijiste ahorita y que posiblemente muchas personas no entendemos, primero me gustaría que nos platicaras la sexualidad, ¿en qué momento aparece de la vida de un niño? O sea, bueno, de un ser humano, ¿no? Okay. ¿En qué momento se define esta parte de la sexualidad? Bueno, primero iniciaré diciendo que la sexualidad es una descripción y es una evaluación que hacemos acerca del sexo, el género y la orientación sexual. Realmente la palabra se confunde mucho, como que confundimos sexualidad con sexo, con esta parte de anticonceptivos, entonces ya nos metemos en otros temas que no tienen que ver realmente como en este tema, ¿no? Entonces la sexualidad también es la aceptación o el rechazo que uno tiene acerca de esta parte del sexo, el género o la orientación sexual, y esto depende también de qué, pues de los estilos de crianza que nos da nuestra familia y del desarrollo que tenga ese niño o esa niña. Y pues también es importante saber que tú me dices que en qué momento aparece o cómo aparece, pues los niños y las niñas tienen múltiples infancias. ¿Esto producto de qué? Pues producto de las diferencias, sociales, de la cultura, de la religión, y que obviamente esto hace que en el individuo se impriman marcas únicas. Entonces, pues esta diferencia, digamos, de experiencias que vive cada niño hace que cada niño transite o viva esta construcción de identidad subjetiva de una manera particular. Entonces, esta cultura o esta diferencia social en la cual se cría el niño, hace entonces que el niño vea su cuerpo de una manera diferente. Entonces, hablando del cuerpo, vamos a iniciar entonces con el concepto que es el sexo. Entonces, el sexo son características genéticas, hormonales, anatómicas, que básicamente lo que hacen es que distinguen a hembras y machos en su composición, digamos, física, y también a los intersexuales, que también es otra palabra que voy a empezar también a hablar. Normalmente creemos que solamente hay hembras y machos, pero también hay personas que componen su cuerpo con estas características genéticas, hormonales y anatómicas, que no son como se nos las han presentado, sino que tienen otras características diferentes. Hasta el momento se han dicho que son 47 tipos de intersexualidades, pero todavía hay mucho estudio que falta por hacer. Y entonces aquí en esta construcción, digamos, del cuerpo, en esta construcción social que se hace, y desde el punto de vista de la psicología, pues aproximadamente entre los 8 y los 10 meses, el bebé empieza ahora sí a conocer que tiene un cuerpo, a descubrirse que tiene manos, a descubrirse que tiene pies y por ende a descubrir que tiene genitales. Y entonces el niño, pues obviamente por esta curiosidad los empieza a tocar.
Entonces, en esta construcción, en esta socialización que tiene la familia, puede hacer dos cosas. Una, decirle, por ejemplo, al niño que no se toque ahí, porque pues esto es cochino, es sucio, te pegan en la mano, ¿no? O sea, no te toques ahí. El niño sin comprender qué es lo que está sucediendo o qué es lo que pasa con esa parte, desde ese primer momento al niño se le genera culpa y preocupación acerca de sus genitales. Entonces, posteriormente, este tipo de personitas, digámoslo así, cuando ya son adultos, tienen muchos problemas a nivel del autoerotismo, tienen una pareja y entonces con esa pareja no se sienten satisfechos, no los satisface sexualmente y entonces todo esto viene de qué? Pues de que desde la primera infancia me han enseñado que mi genital es algo sucio, es algo que no se puede tocar. Entonces, desde ese primer momento me empieza como esta sensación, ¿no? Otra palabra que también aparece más adelante, pues es el género, que es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, en donde básicamente se percibe las diferencias entre los sexos. Y entonces aquí empezamos a hablar de las primeras diferencias de relaciones de poder, es decir, que a través de la socialización, lo que hace es que básicamente se diga que los sexos deben ser diferentes, es decir, femenino y masculino, y dependiendo de la cultura en la cual esté, se le asigna a las mujeres o a lo femenino qué es lo que debe hacer y a lo masculino qué debe hacer. Pero esto también, o esta parte del género, como digo, es una construcción cultural y depende del país o la región de donde yo esté, así se ve. Empieza entonces algo que se llama la identidad de género. ¿Qué significa esto? Es la percepción que tiene entonces el niño o la niña, porque aquí estamos hablando que después de esta etapa de los 8 a los 12 meses, que es cuando empiezo a conocer mi sexo, ahora viene esta identidad con el género. Entonces esto aparece aproximadamente a partir de los 3, de los 4 años, cuando veo que existen otros niños o niñas, entonces me empieza a llamar la atención, ay, que yo quiero jugar con las muñecas o que me gusta el rosita o todas estas diferencias de colores que empiezan a introducirse socialmente a los niños. Entonces, básicamente aquí en este punto estoy hablando que es cuando un niño se identifica, por ejemplo, que a mí no me gusta el color azul, a mí no me gusta jugar rudo, a mí me gusta ser delicado y entonces resulta que para eso, porque como el niño es delicado se le llama femenino, entonces desde ahí empezamos entonces a etiquetar el niño. Ah, no, el niño es un débil, el niño es un tonto, el niño cree mujer y entonces también empieza como esta parte de la culpabilidad, creyendo que ser femenino o ser masculino necesita una relación de poder. Entonces, si tú eres niño y no eres masculino, entonces está mal. Luego también en esta edad aparece otro término importante que se llama la variante de género. La variante de género tiene que ver con, a partir más o menos entre los 6 y los 7 años, los niños se identifican, pero ya no solamente con las actividades, sino que se identifican con acciones, es decir, el mismo niño que les estoy platicando, el niño resulta que él no se quiere llamar Carlos, él se quiere llamar Carlota cada vez que juegan a diferentes cosas. Él no quiere ser el doctor, él quiere ser la enfermera. Él no quiere ser el director de la escuela, él quiere ser la profesora y cosas así. Entonces, digamos que en esta edad aparecen este tipo de variaciones, pero cuando traspasan los 7 años, es decir, a los 8 años, yo quiero que me sigan llamando de Carlota, yo quiero seguir haciendo este tipo de juegos, entonces es cuando podemos hablar de un niño transgénero. Entonces, como vemos, la sexualidad aparece desde la niñez. Y resulta que la sociedad o lo que nos han dicho, lo que nos han socializado, es que la sexualidad, tanto el sexo como el género, aparecen en la vida adulta y entonces lo confundimos, ¿no? Entonces decimos son problemas que tiene el adulto, es que incluso usan palabras como es que seguramente abusaron sexualmente de la persona, sin conocer realmente que estas son cosas que desde niños ya la persona trae, pero la socialización o la familia es la que permite o impide el desarrollo. Y luego a partir de la adolescencia, que la adolescencia entendida según la OMS,
a la adolescencia temprana es de los 10 a los 14 y la adolescencia tardía de los 15 a los 19, es cuando inicia entonces esta parte de la orientación sexual, es decir, que es cuando la persona empieza a establecer vínculos eróticos, afectivos o sexuales con otros, porque ya no solamente conoce que hay familia, sino que también hay otros pares que quizás me pueden llamar la atención. Entonces, desde este punto, es cuando inicia entonces las orientaciones, que en este caso pues son las bisexualidades, las homosexuales, las asexuales y las heterosexuales, entendidas las asexuales como aquella persona que solamente tiene atracción afectiva por un otro, no tienen atracción erótica ni tienen atracción sexual, y las bisexuales como aquellas personas que sienten atracción por identidades sin distinción de género o sin distinción de sexo en diferentes momentos de la vida y no al mismo tiempo. Aquí en este punto, en todo lo que nos estás mencionando, quiero entender que parte de la identidad sexual, que es lo que ya uno se ya trae hacer con esto. Mi pregunta mucho que ya los flores ya los papás no los están usando. No te escuché nada, Laura. Se te cortó. Nada. Ay, no puede ser. Jole, a ver. Ahí te escucho. ¿Ahí me escuchas? Escucho. Sí, ahí. Uh-huh. ¿Ahí me escuchas? Ah, ya, ok, perdón. Te decía que en este punto de todo lo que nos estás contando, de la identidad sexual, cuando los niños empiezan a elegir este tipo de... Esto ya se puede traer ya de nacimiento, o sea, puede haber algo ahí genéticamente, o es algo que va a descubrir. Mencionabas de los colores. Todavía en nuestro país hay mucho prejuicio, pero ya se empieza a dar que también a los niños los ponen de rosa y a las niñas de azul. Esto tendría que influir en la decisión de hacer. Okay. Bueno, ¿qué quieren? Okay. ¿Qué quieren ser? O sea, si les gustan los niños, las niñas y estas cosas. Según el APA, que es la Asociación Psicológica Americana, más o menos a partir de los años 80, que fue cuando se quitó a la homosexualidad como una enfermedad del DSM, desde ese momento se empieza a considerar que no solamente existe una sola orientación, sino que existen otras orientaciones sexuales, hablando de la orientación sexual como la atracción, como decía hace rato, la atracción erótica, afectiva o sexual por un otro, ¿no? Y en ese mismo sentido, el APA, desde ese punto, se dedicó a básicamente hablarle pues a los psicólogos, incluso en internet pueden buscar pues esta parte del APA, en donde el APA dice que entonces hay también otras identidades, y otras identidades estamos hablando de la identidad del sexo, que tiene que ver con esta parte de si me siento que soy una niña o soy un niño, o esta parte del género, que tiene que ver con una construcción cultural. Entonces, en la pregunta que tú me dices, que si esto es aprendido o es algo que viene con el individuo, yo diría básicamente que esto viene con el individuo porque hace parte del individuo, hace parte del desarrollo que va a tener en este individuo. Más bien lo que va a interponerse o no en si esta persona se identifica o no es su familia o es la cultura.
vemos momentos como personas, por ejemplo, que, no sé, tienen 45 años, hablando digamos, de una edad en la cual ya se casaron, ya tuvieron hijos y entonces ya se separaron y entonces luego le dicen a la esposa pues que realmente eran gays. Entonces, la situación aquí es que la persona, porque me han tocado casos así, han venido a terapia, porque pues obviamente su esposa está súper mal, no le quiere dejar ver a los hijos o cosas así. Y entonces la historia de vida que cuentan estos sujetos, pues básicamente dice que su familia le exigió como parte de, digamos, de a veces las exigencias que nos pone la familia, el deber ser tú como hijo, el deber ser tú como hombre, debes casarte, debes tener hijos, porque eso es el deber ser del hombre, y entonces ahí sería también la cuestión, ¿no? El deber ser del ser humano es lo que digan nuestros padres, o el deber ser es lo que yo deseo hacer sobre mi persona, y yo soy realmente el único que puedo decidir sobre mi felicidad. Entonces, al final, estas personas deciden hacer algo para poder, digamos que encajar en ese círculo que incluso yo lo diría como esta creencia irracional que se llama ser aceptados y aprobados prácticamente por todas las personas para al final yo recibir el amor, ¿no? Entonces yo hago esto para que mi familia me quiera, pero al paso de los años me doy cuenta pues que yo realmente no soy feliz, o sea, mi familia está feliz, etcétera, pero ¿y yo? ¿Dónde está mi felicidad? Entonces, pues efectivamente esto viene con el individuo y tiene que ver más bien es el desarrollo que le permita a la familia, para que la persona pueda ser como es. Claro, y sí, y bueno, en este punto pues hemos visto muchos casos famosos, ¿no? De personas que ya son grandes, que ya tienen hijos y ya estando en la tercera edad ya deciden convertirse en el sexo opuesto o deciden llevar otra vida. Y es ahí como cuando los empezamos a ver que brillan, ¿no? O sea, porque pues durante toda su vida traían esto cargando encima y los deberes y todo, y aparte todavía es duro, yo creo, tomar esa decisión porque se enfrentan al mundo, ¿no? Que ya grandes, cómo hacen todo eso, cómo deciden todo eso, pero aquí es donde también vamos a entrar a que nos expliques todo lo que viven ellos, ¿no? O sea, porque para uno es muy fácil juzgar y decir, ¿cómo si ya tiene hijos y estaba casado y por qué decide cambiar esto? O sea, todo lo que él toda su vida pudo haber vivido, desde joven por no poder ser lo que él quería, ¿no? Por este. Sí, claro, pues mira, básicamente, hablando de cualquier sujeto, la persona que sea, desconectémonos un poco de la diversidad, cualquier sujeto que no le dejan ser lo que quiere ser, pues obviamente interiormente genera una represión, ¿no? Esta represión pues genera culpa en la persona, genera ansiedad, genera depresión, porque yo estoy tratando de ser un sujeto que no soy. Entonces, hablando, por ejemplo, en la parte de la diversidad, la mayoría de las personas sufren discriminación, que esa discriminación inicial, como puse algunos ejemplos anteriormente, pues inicia en la familia. Inicia en la familia donde, pues el niño como es muy femenino, pues entonces ya le empiezan a apodar desde ese momento, ya lo empiezan a rechazar, o la niña, ¿no? La niña que quizás es muy masculina, entonces desde ese momento también inicia como esta parte del rechazo, ¿no? Luego, pues recordando que la familia, se supone que la familia es donde recibimos el amor incondicional, y entonces nos damos cuenta que no tenemos un amor incondicional porque somos rechazados. Entonces, pues hay factores estresantes, por ejemplo, aquí en México, en el 2011, el INEGI sacó un estudio sobre suicidios, no directamente habla sobre diversidad, pero sí sobre que el 79% eran hombres y el 20% eran mujeres, y las edades más altas que se encontraron en este tipo de personas que se han suicidado eran 5,718, y en edades entre 15 y 24 años. Estamos hablando en la etapa de la adolescencia, la etapa que para todos es un momento muy complejo porque sufrimos cambios físicos, sufrimos cambios psicológicos, sufrimos cambios químicos, biológicos, ¿no?
Entonces, conocer que las cifras son de 15 a 24 años donde sufren los suicidios, pues es alarmante, ¿no? O sea, como incluso hay números menores, a partir de los 10 años de los niños se suicidan debido pues a este tipo de discriminación, bullying y rechazo. Y esto estoy hablando de los suicidios consumados, ¿no? Porque también hay otro tipo de suicidio, que es el suicidio prolongado, entendido esto como el consumo de drogas, el alcoholismo, las relaciones de riesgo con parejas tóxicas, las relaciones sexuales sin protección. Entonces yo poco a poco me empiezo a hacer daño a mí mismo, porque si nadie me quiere, iniciando por mi mamá, iniciando por mi papá, pues nadie me va a querer. O sea, si mañana me muero, si mañana me vuelvo un drogadicto, si mi pareja me golpea, pero aún así me quiere, pues yo ahí me quedo, ¿no? O al final estas relaciones sexuales sin protección, que tengo hijos sin un padre o sin una persona que tenga como ese cuidado, o que tengo hijos y voy y se lo dejo a otra persona, o que contraigo una enfermedad venérea o un virus, ¿no? Y bueno, y se dice también que en la CONAPRED 3 de cada 10 personas de la diversidad han tenido que abandonar su casa antes de ser mayor de edad. ¿Debido a qué? Pues debido también a la discriminación que sufren. Entonces, la última cifra de discriminación de este año, por ejemplo, al mes que llevamos, a julio, que vamos 6 meses, ya han ocurrido en México 117 asesinatos de las personas de la diversidad. Y el más reciente fue una médica que se llama María Elizabeth Montaño, que es una mujer trans, que hasta el momento sigue el estudio de qué fue lo que le sucedió. No saben si fue un suicidio, no saben si fue un asesinato, no se sabe qué fue lo que ocurrió, pero son situaciones que desde ese punto de vista dicen, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad que ha llevado a estas personas a este sufrimiento, ¿no? Y que este sufrimiento al final, por ejemplo, yo hablando en terapia, ¿no? Las personas me llegan con ansiedad, me llegan con trastorno de estrés postraumático, me llegan con trastorno de personalidad límite, porque ya su vida ha sido tan caótica que ya no saben qué hacer, o sea, ya no soportan su propia vida, ¿no? Han tenido ya intentos de suicidio y bueno, todo lo que ya anteriormente dije. Claro, perdóname Laura, te escuché la mitad porque en serio está fallando un buen mi internet. Denme un minuto, me voy a conectar por el teléfono para ver si jala mejor, porque si no... Me parece. Yes. Y ya seguimos, perdón, Creo que ahí sí no estás cortada. A ver, creo que ya me ven mejor. Sí. Listo, perdón porque sí estaba muy cortado el asunto. Pues sí, ¿no? Lo poquito que te alcancé a escuchar, creo que los demás sí tuvieron la oportunidad de escucharte, sí tienes muchísima razón, pues muchísimas de estas cosas nos vienen a afectar emocionalmente con el paso del tiempo y empiezan a venir a terapia justo por estas cosas. ¿Qué podríamos hacer nosotros como familia para apoyar a una persona cercana que estuviera pasando por este proceso? No sé, si tenemos un hijo, a veces, bueno, muchas veces desde los chiquitos empezamos a ver este tipo pues de decisiones, ¿no? Desde chiquitos ya empiezan a manifestar que les gusta, que a Pepito le gusta a Luis de la escuela y así, a veces ellos lo ven muy normal y los papás pues tendemos a sacarnos de onda porque es algo nuevo, ¿no? Porque es de esas cosas que como son prejuicios que traemos, nunca esperamos que nos pasen a nosotros, y lo digo así porque lo vemos como una enfermedad. Yo he llegado a escuchar gente, sobre todo gente religiosa, sea la religión que sea, que se expresa de esta forma, ¿no? Decir, es que pobrecito está enfermo. O sea, ¿qué podemos hacer? Una, para apoyar, y otra, para quitar este tipo de cosas, porque creo que decir que alguien está enfermo solo porque
decide que le gustan los hombres, las mujeres, es algo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, yo lo primero que diría es, reiterando nuevamente lo que dije hace rato, la Asociación Psicológica Americana, pues que es una asociación que nos rige básicamente en América, que es una organización que fue creada hace muchos años, hace estudios, tiene investigaciones, genera manuales, bueno, genera muchas cosas. En la Asociación Psicológica Americana, pues acepta la homosexualidad, la sexualidad y la bisexualidad como expresiones normales de la sexualidad humana y no está asociada a ningún trastorno mental, a problemas emocionales o sociales. Y entonces, por lo tanto, debido a esto que acabo de decir, pues no es una enfermedad y no hay nada que curar. Entonces, realmente lo que hay que trabajar los padres o los familiares o las personas que tenemos una persona de la diversidad, entonces es el estigma más bien, el prejuicio, la discriminación y la violencia que sufren este tipo de personas, pues debido al ambiente hostil, y este ambiente hostil pues también tiene adversidades psicológicas, físicas y sociales. Entonces, si yo veo, como el ejemplo que tú pones, ¿no? Que yo ya vi que Pepito le gusta a Juanito y es mi hijo, pues entonces empezar si no tengo ni la menor idea de qué se trata eso, pues buscar una orientación, en este caso una orientación psicológica, que me pueda explicar como lo que hablamos un poco hoy, ¿no? ¿Qué es la sexualidad y por qué mi hijo que tiene 10 años ya me está diciendo que le gusta a fulanito? O sea, no entiendo qué está sucediendo porque, como reitero, la sexualidad nos las han platicado de una manera diferente, nos han contado la sexualidad desde el punto de vista religioso, donde solamente la sexualidad es vista desde las relaciones de poder, ¿no? Donde solamente la mujer se ha visto para procrear, pero también la mujer decide no tener hijos. Si no quiere tener hijos, pues es su decisión, ¿no? Si un hombre no quiere tener hijos, pues bueno, es su decisión. Entonces, asimismo, pues entonces, ayudar con esta parte del estigma, educarme, buscar información y obviamente las personas que están a mi alrededor, en este caso los padres, ¿no? Si es que es mi hijo, informarme y apoyar a mi hijo, porque lo más importante de un hijo, reitero, como lo que ya había dicho anteriormente, la familia es el amor inicial. Y si mi familia no me ama, pues nadie me va a amar. Entonces son consecuencias en el bienestar psicológico, físico y social que les estamos haciendo a nuestros hijos. Pero si yo a mi hijo lo apoyo, que también hay estudios que se han hecho en Estados Unidos donde dice que hay chicos que han sido aceptados tal cual como son y se han intentado suicidar, no han intentado arriesgar su vida, sino por el contrario, son personas que son funcionales porque mi familia me acepta como soy. Y bueno, y otra cosa también importante saber con respecto a esto es que, como hace rato también comentabas un poco esta parte de la religión, ¿no? La religión o digamos que algunas personas comentan que esto es una enfermedad. Bueno, sí, pero ¿en base a qué? Si la Asociación Psicológica Americana, que es digamos que un espacio científico, dice que esto no es una enfermedad, entonces yo, ¿por qué digo que necesito cambiar la orientación, conocida también como las terapias de conversión, que hace ya un tiempo a nivel mundial, por parte de la ONU y por parte de la CNDH, se ha hecho una propuesta de ley mundial porque las terapias de conversión se siguen haciendo en el mundo. En México se acaba de hacer como propuesta de ley, esperamos que ya pronto lo aprueben en todo el país, porque obviamente esto, digamos que a largo plazo, genera daños graves e irreversibles como lo es la depresión, la ansiedad y los trastornos mentales. Y bueno, básicamente entonces eso es informarme, ir a la fuente directa, si realmente esto es algo que me está diciendo la religión y en base a qué lo está diciendo, o si realmente yo deseo que mi hijo sea una persona funcional o le quiero generar problemas en su bienestar psicológico, físico y social. Claro, y digo, no sé si vaya a repetir algo de lo que dijiste cuando no estaba escuchando, pero mencionas algo en tu libro, en la primera parte, que yo creo que sería como daños colaterales. El no aceptar a alguien o que no parte,
o lo que es, o sea, que no acepta esa sexualidad, ¿qué podría llevar a qué nos podría llevar? En el libro mencionas que a veces hay papás o sea, violando a sus hijos y así por todo esta que tienen reprimido. Entonces, ¿qué daños colaterales puede llevar el no aceptar desde chiquitos a los niños que deciden ser homosexuales, bisexuales? ¿Qué daños colaterales tiene para el individuo y para la sociedad? Claro que sí. Te decía que básicamente, pues, el individuo, independientemente de su orientación, su identidad, cualquier individuo, lo que necesita primero es ser amado, ser respetado y ser aceptado. Entonces, si yo a mi hijo desde muy chico lo empiezo, digamos que a rechazar, pues empieza a entender que no soy amado, no soy querido, y entonces, por ende, pues voy a ser rechazado, por ende no voy a ser capaz de hacer cosas, me voy a sentir incapaz, me voy a sentir culpable, voy a tener que hacer cosas para mi familia, como bien lo planteabas ahorita hace rato, esta parte de personas que son ya adultas mayores y salen a la luz como personas de la diversidad, ¿no? Entonces también hay que entender esta parte de la historia, ¿no? Desde qué edad o desde qué momento se empieza a hablar ya como de la diversidad tan abiertamente como ahorita lo estamos hablando tú y yo. Pues bueno, esto es un lapso que estamos hablando de las personas de la tercera edad, les tocó las terapias de conversión, les tocó donde los homosexuales eran personas que se identificaba como una enfermedad, entonces tenía que ser curada. O sea, estamos hablando de las personas entre 70 y 80 años, son personas que sufrieron toda su vida discriminación, son personas que se tuvieron que casar porque si yo no me casaba y no tenía hijos, pues entonces era un enfermo. Y si estaba enfermo, pues me iban a meter al psiquiátrico, me iban a dar medicamento y me iban a tratar de lo peor, porque así en ese momento se entendía, ¿no? Pasado esto y cuando entonces se da cuenta, digamos que la ciencia, la Asociación Psiquiátrica Americana se da cuenta pues que efectivamente esto no es una enfermedad, sino que es otra orientación más otra expresión más de la sexualidad humana. Entonces en ese momento intentan como repararlo, ¿no? Entonces empieza, digamos que hacia los años 60, hacia los años 70, esta parte no solo de la revolución de la diversidad, sino también la revolución de la mujer, ¿no? Esta parte de, bueno, pues sí, yo soy mujer, pero yo también puedo trabajar, también puedo estudiar, también puedo hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces empieza como un movimiento, digámoslo así, social, un movimiento psicológico mundial en donde entonces la persona dice, bueno, pues si las personas pueden ser como quieran, pues yo, ¿por qué no? Entonces estamos hablando de las personas más o menos entre los 40, bueno, un poquito más, entre los 50, entre los 60, más o menos como por esa época. Entonces ya son personas que ahora sí pueden decir que son diversos, ¿no? Pueden decir que son de la diversidad, pero ahora pongámosle otra cosa importante, la cultura. No es lo mismo nacer en Ciudad de México que nacer en Monterrey, porque entonces la cultura me dice que en Ciudad de México yo sí puedo ser libre a los 50 años, a los 60 años me puedo ir a un bares gay porque hay bares gay o bares de la diversidad, pero si yo vivo en Monterrey y tengo la misma edad, seguramente no está el mismo espacio, seguramente lo tengo que callar porque por la sociedad en la que vivimos en Monterrey, pues obviamente los hombres deben ser machos y deben ser hombres. Porque si es que si yo no soy hombre, pues entonces está mal visto y entonces me asesinan, me matan, me violan y me hacen lo que quieran porque yo soy una persona no bien vista, ¿no? Y luego, si nos regresamos ya un poco más a otras edades, estoy hablando entre los 20, entre los 30, entonces ya les tocó otro tipo de cambios como que ya no solamente la palabra homosexual se unió, sino que ya existían otras orientaciones como bisexuales, como asexuales, ya existían organizaciones en el mundo, ya existían eventos donde llamaban directamente a la política a que modificaran las leyes, entonces ya esto hizo que esas personas entonces ahora sí se aceptaran como son, bien sea en su familia, bien sea en el medio y un poco más abierto, y ahora lo que vemos, ¿no? Ahora a esta digamos, tiempo en el que estamos,
A los adolescentes y a los niños les tocó otra vida como por ejemplo te diría yo, hay una organización que yo admiro mucho aquí en México, que es una organización de madres de niños trans. Y dices, a ver, ¿cómo? Madres de niños trans y madres que se unieron porque estaban cansadas de que a sus hijos los rechazaban en la escuela, les hacían bullying, los trataban mal, y pues ellas también se cansaron, hicieron su organización y ellas, en defensa de sus propios hijos, y empezaron a moverse en esta parte del cambio de leyes, ¿no? Exigiendo el respeto a este tipo de identidades, porque entonces estos niños desde muy chicos tienen la posibilidad de ser lo que quieren ser sin que los critiquen, sin que los discriminen, sin que generen bullying, sin esta situación de es que no puedes entrar al baño de niñas ni al baño de niños, sino que simplemente ser un niño, vivir su infancia, vivir su adolescencia como cualquier otro lo puede vivir, ¿no? Entonces, tenemos que ver como eso, ¿no? En qué edad tengo yo, qué época me tocó a mí y también qué padres tengo yo, porque si estamos hablando que los padres de los 50, 60 tienen hijos entre los 15, pues entonces les tocó ese tipo de edad, ¿no? Pero si mis padres tienen 80 años y yo quiero que mis padres me acepten como soy, pues está un poco complicado porque entonces la vida que les tocó, la historia de vida que les tocó, siguen pensando que sigue siendo una enfermedad. Oye, pues qué interesante esto, ¿no? Y qué padre para esos hijos de esas madres que están luchando, porque justo es de lo que estamos hablando, ¿no? El que te apoye tu familia y qué mejor que tu mamá, pues va a hacer que ellos acepten más, que se hagan más fuertes emocionalmente y que crezcan pues más sanamente a que si los estamos rechazando. En este punto también te quiero preguntar, eh, se ha visto también mucho que esto empieza a veces a ser moda, sobre todo en la adolescencia. No sé qué es lo que tú me puedas decir. Yo, por ejemplo, mi hijo adolescente, cuando estaba en la secundaria, si me decías que ya lo hacen como por moda, mis amigas, ¿no? O sea, ya todas son lesbianas y ya todas se besan y todo, pero ya lo hacen más por moda. Pero puede ser también que en esta etapa ellos están como que viendo, investigando, no sé. ¿Qué me puedes decir tú de esto? Claro. Reitero nuevamente las edades, ¿no? Dependiendo de la edad en que a mí me tocó, yo lo voy a ver de una manera diferente. Entonces, si vemos el mundo de hoy yo puedo entrar a internet, a YouTube, y encuentro una persona que se llama youtuber y la persona youtuber me dice que es una persona trans, que es una persona bisexual, que es una sexual. Entro a Google y en Google puedo buscar qué es la diversidad sexual, eso de qué se trata. Puedo ver programas, hay películas, hay libros, hay mucho acceso a la información. Hace muchos años, la información hablando de sexualidad era algo controlado. La sexualidad era algo de poder. Cuando inicia esta parte en donde la sexualidad es propia, o sea, regresándonos, te digo, un poco más algunos años, cuando, por ejemplo, la mujer decide que quiere tener hijos y entonces empieza esta parte de los anticonceptivos, bueno, yo decido que me quiero poner un implante y voy a la clínica, ¿no? Y me pongo un implante, porque antes eso tampoco se podía, solamente eran las mujeres que habían tenido hijos, las únicas permitidas que se les podía poner un implante, ¿no? Entonces, la información sobre la sexualidad era algo limitado y la sexualidad solamente era con fin reproductivo y se explicaba si al caso antes de casarse la pareja o porque quedaste embarazada, entonces en ese momento te hablaban de sexualidad, pero mucho antes nunca te hablaban de eso. Entonces, digamos que las personitas que están viviendo ahora, estoy hablando de los niños y los adolescentes de hoy, tienen acceso a la información ilimitada de lo que quieran. Entonces, si mi profesor me dice eso, eso no es verdad. A ver, yo lo busco en internet y tú lo que me estás diciendo es mentira. Entonces, lo que le hemos dado a las personas es la libre sexualidad. Incluso diría yo que hay movimientos de adolescentes, estoy hablando entre 13, 16 años, que dicen yo no necesito llamarme homosexual o bisexual o asexual, a mí me gusta una chica y listo, punto, yo salgo con ella y me gusta y le cuento a mis amigas y a mis amigos y todos felices y todos contentos, porque para ellos ya no hay un límite sexual, que para otras edades sí existe una limitación a la información, que tanto así que no le puedo hablar a mi hijo de enfermedades de transmisión sexual, no le puedo regalar un condón cuando se va con la novia o con el novio, no cuando voy al súper dentro de la canasta familiar normal, compro condones porque sé que los va a usar, condones femeninos o condones masculinos y se los dejo para que, mira,
hija, hijo, aquí están tus condones. Ese tipo de cosas no las podemos hacer porque nos da miedo la información. Entonces, más bien lo que yo diría en esta pregunta que tú dices si es por moda o no es moda, es preguntar. Oye, hija, ¿esto lo estás haciendo porque realmente te gusta ese tipo de cosas? ¿O cuál es el fin de estarlo haciendo? ¿O realmente lo que me está diciendo esta persona o este adolescente, pues es que así soy? Y eso, lo que nos dice entonces, que incluso en estudios que se han hecho mundialmente, la población es mundialmente hablando de orientaciones, ¿no? La diversidad es una población mayoritaria en correspondencia a la heterosexualidad. Entonces dices, ¿cómo? ¿Cómo si es mayoritaria? Porque es minoritaria. Entonces tiene que ver con eso, con el conocimiento o lo que se ha dicho sobre la sexualidad. Entonces, si sigue siendo la sexualidad un tema tabú, un tema que no se habla, pues entonces el adolescente va a seguir experimentando porque mi papá no me habla, pues yo voy y le pregunto a mi amigo, voy y pregunto en internet, averiguo cómo la forma y saco la conclusión de lo que realmente soy. Soy gay, soy homosexual, soy lo que tú quieras, o incluso soy una persona trans. Entonces, más bien va en eso, ¿no? En los padres más bien no es espantarnos, no es decir es una moda, sino más bien informarnos de cómo ahora la sexualidad ya no es un medio de poder, sino ya es una información para cualquier persona y que más bien yo como padre o como madre pues debo meterme a internet y si ya sé que la orientación aparece a partir de la adolescencia, pues entonces hablar de estos temas. Oye, hija, pues ya sabes, existen los homosexuales, existen los bisexuales y entonces, bueno, lo que tú seas no me interesa, pues yo así te quiero, ¿no? Desde ese primer momento empezar a hablar de conceptos que sí existen y que prefiero a platicarlos con mi hijo, prefiero, porque acuérdense que la adolescencia es un momento crítico donde perdemos la confianza porque le hemos dicho muchas cosas que quizás a veces los hijos se dan cuenta que son mentiras, entonces perdemos la confianza de ellos, pero si yo me abro también en esta parte que es el momento donde inicia todos estos cambios biológicos, físicos, emocionales en la persona. Y si yo también introduzco este tema libremente, sin tapujos, sin tabú, hablando como son las cosas, pues seguramente mi hijo se va a abrir y va a ser mucho más fácil para los padres y tanto para esa personita como aceptarse como realmente es. Claro. Y bueno, si yo fuera parte de la diversidad, ¿qué es lo que puedo hacer para aceptarme yo? Y pues bueno, ya de ahí pues ir trabajando con el mundo, ¿no? Claro. Mira, lo primero que yo diría y lo más importante, que es una creencia irracional que yo he visto mucho en las personas de la diversidad, es esta parte que el ser humano debe ser aceptado y aprobado prácticamente por todas las personas significativas. Entonces, comprender de que aunque yo sea gay, mi mamá quizás no me va a aceptar porque mi mamá tiene 70 años y mi papá tiene 80 y no me va a aceptar. Bueno, pero mi hermana sí me quiere, sí me acepta, mi primo, mi tío. Entonces, comprender que no todas las personas me tienen que aceptar como yo soy. No todas las personas les voy a gustar, no todas las personas me caen bien. Entonces, en ese mismo sentido, aceptar primeramente eso, que la familia, sea la familia que tenga, algunos no van a estar de acuerdo y no por eso tengo que ir a estar en contra, sino bueno, aceptarlo, porque pues es la particularidad de cada sujeto poder conocer o cambiar o preguntar qué significa eso de la diversidad. Y si no le interesa, bueno, pues es su persona, no soy yo. El que cambia soy yo no puedo cambiar a las otras personas. Y otra cosa importante entonces es conocerme entonces qué soy, o sea, qué quiero, aceptarme con mi plan de vida. En este plan de vida me refiero, si me di cuenta que yo soy una lesbiana, pues entonces en ese plan de vida yo quiero tener pareja, quiero vivir con alguien, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, no me interesa, hacer mi plan de vida y entonces hacer cómo va a ser esa felicidad, pero esa felicidad no depende de los demás, depende de mí. Si yo llego a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, te presento a mi novia, a mi mamá no le gusta, no la quiere, bueno, mamá, pues qué pena contigo, pero yo sí la quiero, me siento bien con esta persona, me hace feliz, pues con la pena, ¿no? Pero pues así soy yo, ¿no? Y bueno, lo más importante, sí, obviamente no conozco de estos temas y sé que me gusta, me salgo de este parámetro heterosexual, pues entonces si no conozco del tema, pues buscar una orientación psicológica para que me aclare dudas, porque si en mi familia no me están aclarando dudas sobre estas cosas, como alguna vez recuerdo
una señora que nunca se me olvida, que ella venía a terapia porque estaba muy preocupada porque su hija era lesbiana y ella lo que más le preocupaba era que entrara en relaciones tóxicas porque ella, según su creencia irracional, decía que en las relaciones de la diversidad existían muchas parejas violentas, mucha toxicidad. Entonces, que ella no sabía cómo hacerle para explicarle a su hija este tipo de cosas. Entonces, yo le decía a la señora, pues es que usted no se tiene que volver lesbiana para decir qué significa una pareja, ¿no? Es simplemente hablarle cómo tiene que ser una pareja, pues de amor, de comprensión, de confianza, todo lo que usted le quiera enseñar a su hija sobre cómo debe ser una relación de pareja, con respeto, con confianza, con amor, con tolerancia, bueno, todos los valores que usted le quiera enseñar. No necesita volverse lesbiana para que su hija conozca que es una relación de pareja, ¿no? Ese tipo de cosas, que a veces, que también he tenido padres, ¿no? Que se encasillan demasiado como en una situación. Recuerdo también otra mamá que me tocó, que su hijo era un niño trans, entonces decía, yo no sé cómo hablarle a mi hija, hijo, no sé cómo hacerle. Yo le digo, bueno, pues ¿cómo te dice que le llames? No, pues por el pronombre él. Bueno, pues simplemente dilo como él. Sí, pero es que yo siento que ya me la cambiaron, decía la señora. Yo le decía, no, sigue siendo la misma persona, lo único que cambió es el nombre, es lo único que cambió, pero sigue siendo la misma persona, siente, piensa, sigue teniendo los mismos sueños, quiere seguir estudiando, quiere hacer exactamente lo de siempre. Lo único que cambió es que ya no se llama ella, sino él. Es la única diferencia. Entonces, a veces los padres nos complicamos tanto en cosas que son realmente muy sencillas. Claro, y en este punto pues es importante apoyarlos porque como tú bien dices, pues sigue siendo la misma persona, no los hace ni más ni menos, ni más inteligentes ni menos inteligentes, simplemente pues es un concepto, ¿no? Y es un gusto que ellos tienen diferente a lo que nosotros esperamos, no porque sea algo malo. Y también es importante en lo que platicabas hace rato de la información, creo que es algo muy importante que tengamos esta apertura, y no solo si nuestros hijos son parte de la diversidad en general, la información, como tú dices, aquí están los condones y eso, porque en medida de que hagamos eso, pues se van a reducir los embarazos de jovencitas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, porque obviamente, como bien decías, van y buscan la información en Internet y a veces lo que está en Internet pues no es algo confiable. La amiguita que ya tuvo la experiencia va y le dice, no, mira, yo me tomé esta pastilla, no sé, o sea, puede causarles algo, hasta la muerte, ¿no? Cuando no nos informamos. Entonces, toda esta parte es quitarnos el miedo, porque yo les diría, ¿qué prefieren? ¿Un hijo que sea parte de la diversidad porque esté vivo, sano y sea feliz? ¿O un hijo que termine muerto, que se suicide o que le haga algo porque no supo qué hacer por la información que no le dimos? Y una cosa importante que yo destacaría de una palabra clave que dijiste ahorita, lo que esperamos de nuestros hijos, eso también es un concepto que hay que deconstruir. Cuando nacen nuestros hijos, ay, es que yo quiero que sea piloto, que sea ingeniero, que sea chef, y entonces empezamos a generar un montón de creencias en esos hijos y les empezamos a exigir que así sean, ¿no? Pero al final, ¿qué estamos haciendo con esos hijos? Estamos metiendo ideas que realmente no pertenecen a esa persona, y entonces cuando la persona nos dice, no, ¿qué cree? No voy a ser ingeniero, voy a ser bailarín, ¿no? O voy a ser actor. No, pero es que te vas a morir de hambre, es que eso no sirve. Entonces, desde la perspectiva de ¿quién? Mía como papá. Entonces, aceptar también esos hijos como vienen. El hijo va a ser chef, el hijo va a nacer con una pierna, sin una pierna, va a ser buen estudiante, no va a ser buen estudiante, va a ser gay o no va a ser gay, va a ser la persona que sea. Pero lo más importante no es eso que yo me desilusiono porque, ay, es que resulta que me tocó un hijo gay, entonces pobrecita de mí. No, que tiene que ser gay. Pues es que va a ser actor y resulta que va a ser muy famoso y va a salir en las películas, porque es que yo estoy apoyando a mi hijo en lo que quiere de su felicidad, ¿no? En lo que quiere estudiar, en lo que quiere ser. Eso es lo más importante, no pegarnos en pequeños detalles. Bueno, decía también otra paciente, a mí me preocupa que mi papá se estrese porque yo no me voy a casar, era una chica lesbiana, ¿no? Entonces yo le decía,
pero ¿por qué no te vas a casar? ¿Cómo? ¿Nunca quieres tener una relación de casada? Me dice, no, pues sí, o sea, sí me quiero casar, pero con una mujer. Le dije, bueno, lo único que cambia es el parejo, no es una mujer, sino es un hombre, pero es la misma cosa, se van a casar, van a tener una boda, porque su preocupación era que su papá no le iba a hacer la boda cuando ella se quisiera casar. Entonces decía, lo único que cambia es la pareja, pero es exactamente lo mismo. La quiere, la respeta, la ama, se quieren, se respetan, se aman, tienen un proyecto de vida, tienen un plan para estar juntas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles, esas pequeñas, digamos, frases, conceptos son los que hay que modificar como individuos, como personas, ¿sí? Claro, porque como bien dice, ¿no? El amor es el amor y uno no siente diferente por querer tener una relación yo como mujer con otra mujer. O sea, mis sentimientos son iguales que si tuviera amor por un hombre. Entonces, pues sí, claro. Ahorita que estamos en la pandemia, obviamente están pasando por pues más tiempo en casa y así. ¿Qué tendríamos que hacer si soy parte de la diversidad y tengo que estar ahorita más tiempo en mi casa con la familia que me rechaza? Ok, bueno, es un tema que ahorita está muy controversial, la verdad, porque, digamos, como hace rato lo estaba platicando, ¿no? Hay muchos niños, por ejemplo, estoy hablando de niños menores de edad que se han tenido que salir de sus casas porque en su familia los rechazaban, sufrían maltrato físico, maltrato verbal por ser de la diversidad. Y bueno, y algunos otros que pues estaban en su casa, digamos en las noches y todo el día estaban laborando, pero pues ahorita desafortunadamente por la situación que estamos viviendo, pues obviamente estamos en casa todos con todos. Las personas que he tenido, también pacientes que he tenido este tipo de situaciones son las personas trans. Son aquellas personas que en casa les llaman, no sé, yo por ejemplo, mi nombre de acta de nacimiento es Carlos y yo afuera todo el mundo me conoce como Patricia. Entonces todos mis amigos me dicen Patricia y en casa me siguen diciendo Carlos y me siguen diciendo Carlos. Entonces pues obviamente a nivel psicológico pues esto afecta, ¿no? Que me estén diciendo Carlos y yo no me identifico como Carlos, yo soy Patricia, ¿no? Entonces es como un encontrón ahí todo el tiempo. Si yo veo que en mi familia estoy sufriendo más violencia psicológica y violencia física y está afectando realmente mis emociones, lo que yo recomendaría es como hace rato lo dije, no todos me tienen que querer. Quizás una tía sí me quiere, quizás un primo sí me quiere, quizás otra persona sí me acepta como soy. Entonces yo le diría que buscara la forma de moverse de ese lugar para estar tranquilo. Si en otro caso no estoy sufriendo tan directamente esta violencia psicológica y no me está afectando tanto, sí me incomoda, sí me molesta, entonces lo que yo haría es básicamente hacer como un acuerdo en casa. Bueno, yo en casa, estamos todos aquí en casa, ¿no? Pues hay que hacer actividades en casa, en que ayudo, en que colaboro, verme como una persona funcional, porque si yo me encierro en mi cuarto, lo que voy a mostrar afuera es que es el enemigo, ¿no? El enemigo que se cierra ya en la trinchera y entonces no quiere salir, lo único que quiere es estar afuera en la fiesta, disfrutando y aquí mientras todos aquí agarrándonos del chongo. Entonces, darse esa oportunidad que quizás no se han dado de compartir porque se han desgastado más tiempo en el conflicto, en peleas, en tratarse mal y no se han dado cuenta que el tiempo está pasando, la vida se nos está pasando y ahorita pues obviamente lo más importante para todos es la vida y es compartir, porque hoy tenemos un ser querido y mañana ya no lo tenemos. Ahora sí es algo real, ahora sí todos estamos viviendo que alguien cercano se nos ha muerto o que algún compañero, amigo, primo, familiar, quien sea, se ha contagiado de COVID, eso es una realidad. Entonces yo les haría como esa invitación a compartir con los demás, a no hablar de temas de diversidad, porque ahorita no es como hablar de religión, ¿no? Tú eres musulmán y yo soy católico, aquí nunca vamos a ganar porque esto va a ser siempre una guerra ganada. Entonces es un tema que no vamos a platicar, vamos a ver una película, vamos a compartir en casa, ayudar en actividades en casa, como cualquier persona funcional que no tenga nada que ver con diversidad. Y bueno, Claro. eso diría básicamente lo que podemos hacer. Claro, y aquí también como invitar a los papás, a los familiares, como a pensar en esto, ¿no? En todos esos deberías que mencionabas, todos esos deberías con los que crecimos, debo de ser esto, debo de casarme con un hombre, debo de
de ser mujer, debo de vestirme bonito, ponerme vestidos, todos esos deberías, es una carga súper pesada porque si nosotros nos quitamos eso y disfrutamos solo a la persona, a nuestro hijo, a nuestro primo, a la persona que es, la queremos tal y como es, hasta vamos a estar más relajados, ¿no? Porque ya nada más lo ves y seguro es así, ay, viene, híjole, no puedo con lo que es él. Pero primero no estamos respetando a la persona porque él es una decisión que está tomando y en segunda a mí me está afectando por estar pensando tanto, es que él debe de ser, o sea, ¿quién dijo que debe de ser, no? ¿Quiénes somos nosotros para estar imponiendo lo que debe de ser cada individuo, no? Se aminora muchísimo la carga si nosotros tratamos un poquito de analizar esos debería y aceptar y disfrutar a la persona sin fijarnos en sus decisiones sexuales que tienen, ¿no? En su orientación sexual. Y bueno, pues ya para platicar, Laura, me gustaría un poquito que nos platicaras del libro que escribiste, que se llama ni medio heterosexual ni medio homosexual. Soy bisexual. Lo escribiste, pues ya les publiqué hace ratito el resumen que viene en la contraportada y la portada, le subí la liga para que los que estén interesados lo bajen, pero platícanos un poquito de lo que viene en este libro para que sepan. Claro que sí, bueno, es un primer libro que incluso aquí lo tengo, este es el físico. El físico se vende en librería Somos Voces, que está ubicada en Zona Rosa. Ahorita pues obviamente por la pandemia está cerrado, pero hicimos como todo lo posible con la editorial para que se vendiera en línea. Entonces el libro pues está en Playbooks, está el libro y bueno, ahí está una muestra gratis. Entonces, pues básicamente este libro fue como una primera edición que se saca. Básicamente es como que cualquier persona que agarra el libro son conceptos básicos sobre sexualidad, porque la primera parte nos va a decir qué es la identidad sexual, qué es la orientación sexual, qué es el sexo, qué es el género, y nos va a empezar como a introducir de conceptos sobre la diversidad. ¿Por qué? Porque es un tema que no es hablar del siglo pasado, sino es hablar de lo que ahora está sucediendo, es una realidad, y que como cualquier individuo debo estar informado, porque no es que le pase al vecino que va a tener un hijo gay, no sabemos cómo es la vida, no sabemos cómo cada individuo se presenta. Entonces básicamente es un libro donde nos va a decir qué es la diversidad sexual, nos va a hablar ahora sí abiertamente sobre la sexualidad como hoy lo hemos hablado. Hablar de sexualidad no es hablar de anticonceptivos, no es hablar de posiciones sexuales, no es hablar de eso, es hablar de la felicidad y el proyecto de vida que tiene un individuo en base a qué, a la aceptación que yo tengo como persona. Entonces, este libro también habla de esta parte de soy bisexual, porque también es una orientación que básicamente es una orientación desconocida para todos, que sigue siendo trabajada desde el prejuicio, que dentro de la comunidad en general, tanto de la diversidad como de la heterosexualidad, se desconoce. Entonces son prejuicios que hacen obviamente que las personas que sean bisexuales pues también se sientan discriminadas, también sufran de ansiedad, sufran de depresión, porque no son aceptadas por ningún lado. Entonces este libro nos comparte de 4 casos de 4 personas que son bisexuales de diferentes edades, que hacen diferentes cosas y nos comparten que son como cualquier persona que trabaja, estudia, tiene un proyecto de vida, son como cualquier otro tipo de persona. Lo único que los hace diferentes es que se enamoran de personas sin distinción de sexo, sin distinción de género, no al mismo tiempo ni con la misma intensidad, porque es una identidad que se sale de lo binario, digámoslo así, como por ejemplo en la parte de las homosexualidades, que me enamoro de un hombre o me enamoro de una mujer, un solo sujeto, ¿no? Siendo lesbiana o siendo gay, y en los heterosexuales, pues del sexo contrario. Y aquí sucede es que no es así, sino que me puedo enamorar de una persona trans, de una mujer, de un hombre, de una persona que físicamente no parece ni hombre ni mujer, sino una persona. Entonces son otro tipo de orientaciones. También viene una parte súper importante que yo agregué, que tiene que ver con el duelo de los padres. Esta parte de los deberías que tú ahorita decías, esta parte que nombrabas, ¿no? ¿Cómo creamos a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza de idealizaciones? Y creemos que así sea, pero resulta que creen que la hija me salió lesbiana.
Entonces empieza todo un proceso de qué dirán las personas a mi alrededor y entonces dónde quedaron mis emociones que yo sentía, que ya no se va a casar, que ya no va a tener hijos y entonces empiezo yo a culpabilizarme, entonces es mi culpa porque yo algún día le dije que jugara con la muñeca, entonces de ese momento ya se volvió gay y entonces empiezo como a regresar y a ir y a regresar y a ir. Entonces es básicamente el duelo, como cualquier duelo de cualquier cosa, dura aproximadamente, algunos lo dicen con 5 etapas, otros con 4 etapas, dependiendo del autor, pero aquí yo estoy hablando que el duelo tiene aproximadamente entre 10 y 15 etapas, entonces yo voy, regreso, entonces es como una forma también para los padres o incluso para amigos, porque también nos ha pasado, ¿no? Que tenemos una amiga muy querida que toda la vida era mi mejor amiga y resulta que un día me dijo, ¿qué crees? Que soy bisexual, entonces desde ese preciso momento que nombró la palabra, yo ya me empecé como a ir hacia atrás porque seguro está enamorada de mí, porque algo va a querer conmigo y entonces en ningún momento dijo eso, solamente me dijo que tenía una orientación diferente a la que yo tenía, entonces también como es un paso esto para darme cuenta de que quitar como estas creencias irracionales, estos prejuicios que tengo yo sobre la diversidad. Y bueno, y también viene una parte que es una técnica que usamos en la terapia cognitivo-conductual, que son técnicas de afrontamiento, esta parte de, bueno, si soy bisexual, que no solamente sirve para bisexuales, sino para la diversidad en general, ¿cómo uso yo esta parte del afrontamiento en mi persona? Entonces aquí viene un poco como qué son las ideas irracionales, qué son las ideas racionales, viene un poco de los pensamientos ABC, cuáles son las situaciones que me aparecen, qué pensamientos tengo con respecto a eso, qué conductas genero, ¿no? Entonces ahí como un poco también esa parte. Y hasta el final viene una parte también importante que coloqué, que es la parte de la pareja. Las personas bisexuales, al tener una relación monógama, entendida esta como una relación con una persona, sufren esta parte de la discriminación, ¿no? Si es una mujer que tiene una relación con un hombre, entonces el hombre siempre está como a la expectativa de que en algún momento lo va a engañar con otra mujer, lo va a dejar con otra mujer, y es como una inseguridad constante. Entonces, la idea de esta parte de la pareja es precisamente conocerse la persona tal cual como es bisexual y desde ese primer momento, así como le dije que me gustaban los chocolates, que me gustaba los tacos, que me gusta la película fulanita de tal y la música tal, pues también decirle que soy bisexual porque hace parte de mí. Y si eso yo no lo comparto y si esa parte de que la otra persona no quiere recibirme, bueno, pues entonces yo también puedo decir, bueno, pues si no quiere saber que soy, bueno, pues con permiso, y también tomo la decisión de irme para otro lado y no quedarme con esa sensación de no se lo dije, algún día lo va a saber, me va a dejar y yo realmente sí quiero a esta persona, no la voy a dejar por nadie porque estoy enamorado de esta persona, ¿no? Entonces viene como un poco estas técnicas de cómo hablar con la pareja, estas técnicas de afrontamiento para poder hablar con la pareja sobre la bisexualidad. Ok, y en este punto, ya para cerrar, pues qué importante es eso que dices, ¿no? Porque entendiendo que platicarlo con tu pareja es como cualquier otra cosa, al decirles tal vez soy bisexual, se imaginan que va a haber engaño y no precisamente, simplemente estás externando algo que te gusta, ¿no? Que así como te gusta un hombre, te gusta una mujer o viceversa, pero eso no quiere decir que estén ahí tus valores por debajo de lo normal. Sí, es correcto. Los valores como lo que tú acabas de decir, y entonces yo diría la palabra el antivalor, la infidelidad ya tiene que ver no con orientación, tiene que ver con individuo. Yo puedo ser un heterosexual y puedo engañar a mi mujer a diestra y siniestra y puedo tener como decimos aquí en México, la casa chica, ¿no? Y varias casas chicas y soy una persona infiel y soy heterosexual, entonces no tiene que ver con identidad o puede ser igualmente una persona homosexual que engaña a su pareja, o sea, eso más bien tiene que ver con los valores de cada sujeto, con lo que a mí me han enseñado, con lo que yo crecí en mi casa, ¿no? Entonces, así mismo es con lo que yo también voy a responder cuando tenga una pareja. Claro, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, Laura. Vamos a tratar de contestar lo que nos estuvieron escribiendo y ya por mensajito. Pues antes que nada, te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros, el compartir toda tu experiencia, hablarnos de tu libro y bueno, ojalá en un futuro podamos volver a tener otra plática sobre este tema que es tan extenso, ¿no? Y que
del cual tenemos mucho que aprender todos. Claro que sí, con gusto. Y mira, antes de terminar la sesión, te comparto que yo también doy un curso para psicólogos especialistas en atención a la diversidad, porque siendo psicólogos no sabemos qué paciente vamos a recibir y pues no da más de saber de este tema. ¿Por qué? Porque siendo psicólogos, parte de los valores como un psicólogo es aceptar a las personas tal cual como lleguen sin discriminación. Entonces, si desde ese primer punto llega una persona, por ejemplo, que es lesbiana o es bisexual o es trans, y yo desde ese primer punto la rechazo, pues entonces yo como psicólogo es la imagen que estoy vendiendo hacia afuera, ¿no? Que básicamente es la imagen que sí tenemos los psicólogos hacia la diversidad. Todo el mundo me rechaza, todo el mundo me quiere cambiar, me dice que yo estoy mal, entonces, ¿qué imagen como psicólogos también estamos vendiendo? Entonces, igual, bueno, tú ya tienes mis datos ahí para que los puedas compartir y con todo gusto las personas que estén interesadas en este curso se abre a partir de 5 personas, se abre el curso y es un curso en línea y dura 2 sesiones. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Si tienes alguna liga o algo donde también la pueda poner yo en la página, con mucho gusto. Y también dinos, en caso de que la gente también esté interesada en tomar algún tipo de terapia contigo, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí. Bueno, mi página es www.psicologiatcc.com y en Facebook igualmente me encuentran como @psicologiatcc. Y bueno, básicamente ahí están como los datos para lo que necesiten. Te digo, tanto yo también tengo compañeros, colegas, psicólogos que los asesoro también en procesos cuando tienen pacientes de la diversidad. También hago ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es básicamente como lo mío, ¿no? Ok, perfecto, Laura. Pues un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Si tienen más dudas, pónganlas ahí y yo me coordino con Laura para irlas contestando poco a poco. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, Laura. Adiós. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Bye.